Buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada Las relaciones Asia-África en un orden internacional en transición, perspectivas de análisis desde el PUEA y el PREXUR. Es un placer para nosotros organizar esta actividad de manera conjunta entre el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México con el grupo con el Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur de la Universidad de Rosario, Argentina. Para esta actividad tenemos un panel de lujo. Tenemos a la doctora Gladys Lecchini, de PREXUR. Tenemos a la doctora Alicia Girón, que es la coordinadora del PUE y también investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. A Jacobo Silva, que es estudiante postdoctoral del PUEA. Y tenemos también a María Noel Dusort, del PREXUR. Voy a leer brevemente la semblanza de cada uno de ellos y después les voy a dar la palabra. Creo que de una vez vale la pena decirles, los participantes van a tener una participación de entre 10 y 15 minutos. Al terminar va a haber una sesión de preguntas y respuestas, la cual van a poder hacer ustedes a través del chat y nosotros las vamos a ir leyendo. Al final, si da tiempo, vamos a dejar que nuestros participantes cierren con una conclusión. Bueno, voy a leer sus semblanzas. La doctora Gladys Lecchini es doctora en Ciencias, Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras, Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, maestra en Ciencias Sociales de Flaxo y licenciada en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales de la UNR. Profesora titular de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UNR, investigadora superior del CONICET, directora del doctorado en RRII del Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur, PREXUR, y del Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico, de la UNR. Es también codirectora del Centro de Estudios en RRII del Rosario. Sus líneas de investigación son cooperación sur-sur, relaciones entre África, América Latina y Asia, inserción internacional de los países africanos y del mundo árabe islámico, y los emergentes, los BRICS en África. Ahora leeré la semblanza de la doctora Girón. Ella es coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África a partir de mayo del 2017. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, con licenciatura en Economía por la Facultad de Economía y maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son economía financiera, particularmente relacionada con los ciclos económicos, crisis financieras, deudas soberanas y sistemas financieros. Ha incursionado en la economía del género y su relación con los circuitos financieros a nivel macroeconómico y de la microeconomía. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y Premio Universidad Nacional en el área de investigación en Ciencias Económico-Administrativas en 2010. Jacobo Silva Parada es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Ha participado en los proyectos de investigación PAPID y PAPIME y ha sido Research Affiliate en Center for International Politics, Organization and Disarmament en la Jawaharlal Nehru University de Nueva Delhi. Asimismo, ha colaborado con diversas instituciones académicas en distintos cursos y seminarios. Actualmente es becario postdoctoral en el Programa Universitario en Estudios sobre Asia y África, asesorado por la doctora Girón y profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la materia de India. La maestra María Noel Dusort es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, becaria postdoctoral de Investigaciones Científicas y Técnicas, docente en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, investigadora del Programa de Estudios sobre Relaciones y Cooperación Sur-Sur de la UNR y coordinadora del Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario. Grupo que funciona como parte del PREXUR. Sus líneas de investigación son la seguridad energética, potencias emergentes, Brasil, India y China, países productores de petróleo de África subsahariana. Bueno, pues esta fue una
una breve presentación de nuestros panelistas. Le voy a dar la palabra a la doctora Gladys Leccini. Por favor, doctora. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Ante todo, quiero agradecer la amable invitación del PUEA para poder tener este tipo de intercambio que esperamos sea fructífero a futuro y casi, digamos, mostrarle que tengo una gran emoción y una alegría inmensa de poder volver a compartir con Alicia Girón, con la doctora Alicia Girón, estos espacios, habida cuenta que hace un tiempo que no nos veíamos y realmente luego de cierta frecuencia de encontrarnos, la vida nos separó y ahora nos está juntando de nuevo. Así que realmente para mí es un momento muy importante. Gracias, Alicia, por compartir esta reunión conmigo y con el equipo de Rosario. Bueno, respecto al tema en cuestión, creo que mucho se ha hablado y se ha escrito últimamente y no tan últimamente respecto de, por una parte, el ascenso de China, por otra parte, los designios de China en el mundo, los designios de China en torno a este orden mundial en transformación, es decir, si va a continuar siendo apolar, no polar, bipolar, multipolar, qué tipo de, si va a ser hegemónico, quién va a tener la hegemonía. Lo cierto es que desde la revolución de Mao hasta hoy, mucha agua ha corrido bajo el puente, y desde la participación de China en Bandung, en el año 55, hasta lo que ha sido la explosión china en el siglo XXI, también muchas cosas han pasado, y no dejando de sorprender, sobre todo a muchos analistas que en algunos momentos no vaticinaban el paso firme con el que China se va presentando en la escena internacional. Por tanto, analizar el desembarco de China en África es también un desafío porque, digamos, la filosofía china, desde el confucianismo hasta la incorporación de nuevas teorías de las relaciones internacionales, hasta el pensamiento chino y la idiosincrasia china, son bastante desconocidos para una mirada y unos parámetros de análisis occidentales. Así como también vamos a encontrarnos que el desembarco chino en África también nos muestra un continente muy particular donde Occidente ha tratado de dejar su impronta, más allá de que África sigue luchando por mantener sus propias entidades. Por ello, brevemente voy a tratar de hacer un relevamiento de los condicionantes sistémicos, de los condicionantes o de la idiosincrasia de China en cuanto a su política exterior y de qué está pasando con el continente africano. Solamente quiero mencionar, como ya dije, lo que fue Bandung y los principios de coexistencia pacífica, que fue el primer desembarco externo de China en África, con impulsos muy puntuales que se perdieron hasta el gran desembarco con la organización de la primera reunión ministerial del FOCAC en Beijing, que sorprendió a los propios africanos y sorprendió a los propios, a los socios tradicionales de África, básicamente a los europeos. ¿Y esto por qué? Porque para ese entonces, y básicamente debido a los distintos desequilibrios que había sufrido el continente africano desde sus independencias en la década del 60
hasta la aplicación de las medidas de ajuste estructural en los 80, pasando por el desencanto de los 90, el continente africano casi que era considerado para la Cruz Roja Internacional. Se hablaba de la fatiga del donante, era un continente que más allá de que Occidente hubiera puesto sus pies, era un continente que estaba desahuciado. Y de repente llegaron los chinos, desembarcaron con una estrategia armoniosa en todo caso y silenciosa, y comenzaron a despertar susceptibilidades en un contexto sistémico en el cual se estaba discutiendo ya el inicio de una transición o de una reconfiguración de fuerzas donde las tradicionales potencias, y básicamente en este caso Estados Unidos y Europa, estaban preocupadas por otras cuestiones y habían dejado el continente africano de alguna manera liberado a su suerte. Los africanos llegaron sin condicionamientos, llegaron con una, digamos, y esto es coloquial, una valija llena de dólares norteamericanos, y de alguna manera lograron cambiar la fisonomía del continente. Obviamente la primera década del siglo XXI fue la década del boom de las commodities, fue la década en la cual África, que a su vez es casi una caja de Pandora en muchas cuestiones, pero también en condición de recursos naturales, fue objeto de alguna manera del acercamiento chino para abastecerse de materias primas, ya que venía creciendo en toda la década anterior a un 10% y necesitaba seguir con este proceso de crecimiento. Llegan los chinos al África y junto con los chinos, en un contexto de reemergencia de los emergentes, también se desata de alguna manera, a mi modo de ver, un segundo reparto, un tercer reparto de África. ¿Por qué digo un tercer reparto de África? Porque el primero fue Berlín 84-85, el segundo fue el momento de las independencias y de las áreas de influencia, y el tercero fue este momento donde, junto a los socios tradicionales, China coloca el pie y detrás de China vienen otros que ya habían estado, que no son nuevos en África. China no era nuevo, el ferrocarril Tanzán de alguna manera es una muestra de cómo actuaba en el continente, pero también cae India, que había estado involucrado básicamente en la costa oriental, centralmente en Sudáfrica, entre otras cuestiones. Cae Brasil, que desde los 60 había desarrollado una política africana, y la propia Sudáfrica en el contexto de los BRICS, que también se ofrecía como una puerta de ingreso al continente africano. A tal punto que la imagen que aparece así como en la década del 70, si miramos la iconografía, África era roja porque se pensaba que la Guerra Fría se había trasladado al contexto africano. Esta primera década del siglo XXI aparece como un continente desgarrado por viejos y nuevos actores internacionales. Es en ese contexto que en realidad yo creo que China va a llevar la delantera fuertemente a todos los países, a todos los otros visitantes viejos y nuevos del continente africano. Y que los estados del continente africano y los líderes del continente africano van a aprovechar esa coyuntura después de haber sido bastante maltratados por las potencias coloniales. Estas son generalidades. Aclaro que después podríamos, si colocáramos la lupa en cada una de las situaciones particulares, vamos a mostrar que el continente tiene homogeneidades, pero también tiene sus singularidades, y que no todas las situaciones se presentaron de la misma manera.
Volviendo entonces al inicio del siglo XXI, lo que va a hacer China va a desarrollar una estrategia a partir de la FOCAC, que es un foro de cooperación de África con China, que va a tener, se va a iniciar en el 2000 y va a tener reuniones ministeriales cada 3 años, así como 2 grandes reuniones cumbres en el 2006 y en el 2015. Hay algunas cuestiones interesantes a aclarar. 2006 y 2015 es el momento en que se van a producir 2 libros blancos de la estrategia china en África, que van de alguna manera a explicitar esta relación China-países del continente africano. También hay que decir otras cosas, que el acercamiento de China al África en un primer momento sonó muy bien a los oídos de todos los líderes africanos, que luego de haber sido maltratados por los tradicionales socios o ex metrópolis, vieron que tenían una nueva alternativa con un país que además no les cuestionaba ni la forma de gobierno, ni se metía en las cuestiones domésticas, y que parecía estar absolutamente interesado en lo que llamaban los chinos una win-win situation, una situación de paridad. Siendo así entonces, es que China inicia en la primera década una etapa de desembarco relativamente tranquilo en África, básicamente buscando materias primas, recursos naturales para su proceso de desarrollo, con principios como la amistad, la igualdad, el beneficio mutuo, la reciprocidad, la prosperidad común, que tenían que ver con mostrar y mostrarse como un país que hacía cooperación sur-sur. A pesar de que hay todo un debate en torno a si China es norte, es sur, o tiene un norte y un sur en sí mismo, digamos con 2 modelos de desarrollo, China argumenta, o los dirigentes chinos argumentan, de que son sur porque en realidad gran parte de su población está en situaciones de subdesarrollo y de desigualdad. Lo cierto es que China ingresa al continente africano y en eso hay que observar que el ingreso de China se va acomodando a la política exterior china o a las distintas concepciones de la inserción china en el mundo, desde que planteadas por los distintos líderes chinos, desde el ascenso pacífico, a un desarrollo pacífico, a un mundo armonioso, perdón, hasta que Xi Jinping habla del sueño chino. Estas distintas concepciones de la inserción van incluso de acuerdo con las aspiraciones que va a tener China en el escenario global y finalmente con la política muy asertiva de Xi Jinping cuando asume el gobierno en el 2013, donde cambia el rol de China y ya comienza a mostrar de alguna manera otra cara diferente. Para cerrar, porque veo que se me fueron los 15 minutos desesperadamente, quiero llegar a algunas conclusiones. Por una parte, que en la primera década básicamente el objetivo son los recursos, y esto se ve claro en el primer paper del 2006 de la cumbre de Beijing. En tanto que en la segunda década, más que los recursos, también aparece la cuestión de las obras de infraestructura, que se engancharía con la BRI, la Belt and Road Initiative del 2013. Los proyectos de infraestructura
donde los países africanos, y básicamente los de la costa oriental, que son los que participan de la BRI, Egipto, Djibouti, Kenia, Tanzania, Mozambique, son los países más importantes. Pero no quiere decir de que la BRI va a terminar, porque también hay proyectos de conectividad en todos los países africanos, incluso los en el área de puertos de la costa del Atlántico. No obstante ello, lo cierto es que el acercamiento de China al continente africano también muestra de alguna manera un traslado del eje geopolítico, tanto de China como de el mundo en general, donde Rusia, India y China son actores que tienen un peso en el siglo XXI que no lo tenían de otra manera. Para cerrar, dos palabras: es remarcable en este 2020 el rol que ha tenido China en la diplomacia de los barbijos y en el accionar con los países africanos debido al COVID. China ha prestado asistencia con donación de deuda, digamos, ha mostrado una cara, digamos, cooperativa en un contexto donde Estados Unidos plantea de alguna manera volver a un cierto aislacionismo en el sistema internacional. Para cerrar, digamos, sigue pendiente la pregunta: ¿hasta qué punto los intereses chinos solo beneficiarían a China y no una win-win situation, o contribuirían a mejorar un continente que venía mostrando cifras económicas de crecimiento, que el COVID lo va a como frenar, pero que tiene importantes condiciones y que para muchos es el continente del siglo XXI? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Gladys, por ajustarse al tiempo y por su interesante charla. Precisamente ahorita que mencionaba sobre los viejos y las nuevas potencias que están desgarrando África, recientemente el maestro Javier Sacristán nos recomendó un libro que se llama China en África, y precisamente ahí habla de cómo ha cambiado el discurso de las potencias occidentales, que decían que siempre iban por la ayuda humanitaria, o si no también pregonaban por la democracia. Los chinos precisamente están haciendo lo que usted dice en esta segunda década, que es la creación de infraestructura. ¿A cambio de qué? Pues de las riquezas de ese continente. Bueno, sin más, pues le doy la palabra a la doctora Alicia Girón. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, pues sí, efectivamente es un gusto estar aquí con Gladys Lecchini, una especialista número 1 en las relaciones de África y de Asia. Yo a Gladys la conocí justo cuando hice un sabático en Buenos Aires, y ella era la encargada del programa Sur-Sur en Claxo. Bien, pues lo que ha dicho Gladys es efectivamente algo muy interesante. Ha dividido tanto los antecedentes como el curso de China en la primera década y segunda década de este siglo, pero hay algo que sí es muy importante. Efectivamente, China, y aquí yo quisiera remontarme a lo que viene a ser este nuevo orden económico internacional que surge con la revolución de Mao y con la independencia encabezada por Gandhi de la India y del Reino Unido. Entonces, todos estos movimientos, pues de alguna manera crean el movimiento de los no alineados, y China, cuando vemos en este momento cómo está China en África, pues China ya había establecido sus bases desde hace bastantes años en esto que lo conocimos como los países del tercer mundo, y donde China tenía una ayuda de alguna manera con los países de África y con otros países de su contorno, sobre todo con el sudeste asiático, India, etcétera. Bien, pero aquí quizás lo más interesante, y es en lo que hay que enfocarnos, es que
y que se viene a crear un problema en estos momentos, es que efectivamente África ha sido, en primer lugar, un país exportador de commodities. Y el hecho de ser un país exportador de commodities ya crea un grave problema, porque cuando un país, el 60 y el 70% de sus exportaciones son commodities, pues resulta que los precios de sus commodities no los deciden los países africanos. Estos precios se deciden en los mercados financieros. Y entonces, si bien de alguna manera los commodities fueron un gran impulso para el crecimiento de China, para el crecimiento de África, precisamente por la demanda exorbitante no solamente de productos alimenticios, sino también de minerales para este proceso de acumulación de China, y China viéndose como el líder para el siglo XXI, pues ha hecho, ¿verdad?, que África sea, en la visión de China, son países donde se ha invertido muchísimo, no solamente a través de sus corporaciones, pero también a través de préstamos. Y los préstamos, es impresionante cómo los préstamos que se han dado de China al África, pues son mucho mayores que los préstamos de los países imperiales, de los países de los cuales los países africanos se independizaron. Esto lo que hace es, crea un grave problema, porque hay algo que crea un grave problema, pero sí quisiera decir algo antes. China ha sido muy cauta, y cuando dice Gladys el win-win, pues sí, porque realmente tiene un soft power, donde reina la armonía, donde dieron para establecer un estadio o para establecer un tren o para invertir en un puerto, pero que no es en función del desarrollo de los países africanos, sino es en función de las necesidades de los circuitos financieros y productivos que requiere China para su crecimiento. Entonces, por el otro lado, también es muy cierto lo que dice Gladys, y que esto fue una gran preocupación de los países europeos, que a China no le importaba si eran dictadores, si eran gobiernos democráticos, si luchaban por los derechos humanos. Eso a China no le importó. A China lo que le importaron fue negociar con los gobiernos que estaban en este momento, pero además los préstamos que otorgaron fueron de alguna manera condicionados para que se entregue el préstamo al gobierno, pero con una cláusula donde la empresa china es la que va a hacer la obra. O sea, es una especie de desarrollo que se vende muy bien, y bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en la Academia de Ciencias Sociales, de la Academia China de Ciencias Sociales, esta relación armoniosa se vende muy bien. Ahora, hay algo que es muy interesante, como si nosotros, yo traía unos cuadros, pero me parece que es más importante de alguna manera enfatizar la importancia de los commodities. Si nosotros vemos cómo han sido los commodities de África, o sea, la estructura, vemos cómo principalmente, pues, eran productos, principalmente de comida, algún otro mineral, pero además eran principalmente para los países como el Reino Unido, Alemania, Francia, pero conforme va entrando China, estos commodities también van teniendo un cambio de estructura. Entonces, ¿qué pasa mientras que China creció a más de 2 dígitos? China llegó antes de la gran crisis financiera internacional del 2008-2009, China creció a más del 10%, 10.5%. Cuando se viene la fractura en los circuitos financieros y de alguna manera pues separa la economía, no como está ahora, pero separa la economía, entonces de alguna manera China también, en la medida en que no puede exportar todo lo que produce a nivel internacional, pues deja de consumir los productos principalmente de exportación de África, y por lo tanto hay una caída. O sea, África tiene un ciclo económico que está en función de quien compra sus productos. Entonces,
Los precios van y vienen, tienen mucha volatilidad los precios, y esto de alguna manera provoca que en los propios gobiernos no puedan hacer planes de largo plazo, sobre todo para proyectos de desarrollo. África, por el otro lado, bien dice Gladys, se ha hecho una serie de reuniones con los países africanos, donde los chinos han invertido muchísimo en esta armonía, el contacto personal para llevar a todos los presidentes de África a las reuniones, y por supuesto esto ha de alguna manera seducido a los países africanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque volvemos a tener, yo diría que toda la década del 2009 al 2019, si nosotros lo vemos a nivel internacional, pues las tasas de crecimiento no han sido muy altas. Ha habido un gran endeudamiento de los países soberanos, por supuesto de los países africanos. Son 57 países que sus economías dependen de las exportaciones. Y esas exportaciones son principalmente commodities. Y los commodities, como son los productos, el algodón, el maíz, el frijol, el café, así como los productos, como los minerales, el cobre, el litio, el petróleo, estos productos los precios de los productos se definen principalmente en los mercados financieros. Entonces, dependiendo también de la demanda, de las apuestas que se hacen en los futuros, en los mercados a futuro, de esos productos, lo que sucede es que varían de precio. Entonces, hay una volatilidad en lo que los países africanos, y no solamente los países africanos, por ejemplo, la soya que exporta Brasil y Argentina, pues depende mucho de ese precio que se da en los mercados financieros. Entonces, lo que hace es que las economías africanas se vuelven muy volátiles y por lo tanto difícilmente pueden hacer un programa de desarrollo que permita realmente un programa que beneficie a gran parte de su sociedad. Entonces, por el otro lado, China fue penetrando, o sea, para mí China llega desde antes, siglos antes, o sea, muchos años antes, pero es justo en el movimiento, después de la independencia de India, la revolución de Mao Zedong, las independencias de los países imperiales, las colonias se vuelven países independientes y de alguna manera, pues, con democracias muy fracturadas. Entonces, China ya tiene sus lazos y esto hace que China, en la medida en que se plantea desde que entra a la Organización Mundial del Comercio, pues se plantea otro tipo de país y de ahí que incluso desde los 80s, mediados de los 80 se hacen las grandes reformas lideradas por Deng Xiaoping. Esto lo que hace es que abre principalmente a las grandes empresas, a los grandes corporativos y sobre todo a los corporativos norteamericanos, pues trasladar su planta productiva. Cuando se viene la crisis del 2008-2009, justo todavía meses después, China estaba creciendo al 10.5%. Fue a tal grado la crisis que le impactó tanto a China que recuerdo perfectamente cómo el Banco Central inyectó a la economía china cerca de entre 1.3 y 1.8 trillón dólares. O sea, al español sería entre 1.3 y 1.8 billones y hace cambios en su modelo económico. Se va mucho a nuevas energías, a grandes obras de infraestructura hacia el interior de China. Vemos la enorme capacidad que tiene para hacer los trenes rápidos, pero también al mismo tiempo para llevar a cabo ese proyecto necesita de los insumos de las exportaciones de los países africanos. Una de las maneras de penetrar y de ir seduciendo a los gobiernos fue creándoles planes o un tren o un puerto o un estadio de fútbol, pero realmente ese dinero que entra hacia los gobiernos
ese dinero, quien hace las obras, van a ser los corporativos chinos. Entonces, todo esto hace que África empiece a crecer, pero también en función de las tasas de crecimiento, de la demanda de los productos de China. Y yo, de alguna manera, nos quedamos de que por lo menos la década de 2009 al 2019 es una década de bajas tasas de crecimiento. China jamás regresó a una tasa de crecimiento de 2 dígitos, sino que fue paulatina llegando a una tasa incluso del 6.5. Una tasa que al día de hoy baja a cerca de un 1%. Pero dentro de esta, o sea, es 2013, muy bien lo explicó Gladys, es 2013 que llega Xi Jinping y se plantea la ruta de la seda. Por supuesto, África tiene mucha importancia dentro de la llamada ruta de la seda, que después la franja y la ruta, pero además también es sudeste asiático, India, Asia Central. Bueno, llega hasta, se plantea cruzar a Europa por el polo ártico y además también América Latina. América Latina ya había penetrado. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, es el fenómeno Wuhan, se cierra la economía china y automáticamente África deja de exportar y se empieza a fracturar estos circuitos productivos y financieros que están totalmente entrelazados a nivel internacional. Ahora, uno de los problemas que enfrenta África en estos momentos es la enorme carga de la deuda externa y de ahí que en la reciente cumbre del G20, pues de alguna manera la propuesta es ayudar a disminuir esas deudas o cancelar. Pero ¿qué es lo que dicen? Bueno, no vamos a ayudar o cancelar o dar dinero para que los países africanos le paguen a China y más en el marco de confrontación que hay entre China y los Estados Unidos. Entonces, la situación se vuelve preocupante para África. Sí se vuelve preocupante porque, al igual que para América Latina, y yo diría que incluso al interior de Estados Unidos, la pandemia COVID vino, parece que no se va, a pesar de todas las medidas que se han tomado. Apenas se abre la economía y hay que volver a cerrar las economías. Y el rebote de hace algunos días del virus en Beijing, pues también es muy preocupante porque no podemos ni siquiera asegurar que a finales de este año vuelva la economía a resurgir y ni siquiera para el 2021. Entonces, sí se viene una crisis y ha dicho mucho Georgieva, la del Fondo Monetario Internacional, una crisis como nunca otra, pues el problema es cómo instrumentar políticas a través de los bancos centrales, pues no solamente de los países desarrollados, como el Banco Central Europeo, el Banco de Japón o el Banco de China, pero aquí sí yo veo muy difícil la fuerza que puedan tener los países africanos para disparar inversión pública precisamente por la falta pues, de un sector público fuerte. Entonces, ahí es donde entre el pago de la deuda, la baja del precio de sus commodities, sí está creando un problema muy preocupante para los organismos financieros, pero también de gran preocupación, pues, para los propios países africanos. Yo con esto terminaría y, pues, muchísimas gracias y Gladys me ha ayudado muchísimo para que yo pueda entrar a decir estas reflexiones. Gracias. Muchas gracias, doctora Girón. Y nuevamente una disculpa por los inconvenientes. Vamos a continuar con esta conferencia virtual. Ahora es el turno del doctor Jacobo Silva. Jacobo, por favor, tienes la palabra.
Muchísimas gracias. Sí, una disculpa, esperemos que ya marche esto más tranquilamente. Mientras tanto, quiero agradecer a la doctora Gladys Lequín y a la doctora Alicia Girón por su anuencia para la organización de este evento. Asimismo, también a la doctora Noel por su iniciativa y su proactividad. La verdad es que fue una pieza clave para poder armar esto. Muy bien, yo les voy a hablar acerca de India, las relaciones de India y África, y en particular la política comercial externa de India en África. Me gustaría empezar nada más brevemente con un pequeño breviario histórico, nada más para platicarles. A veces cuando se habla de India y África, pareciera que hablamos de regiones o de dos partes del mundo que no se conocen, o apenas se conocieron. En realidad hablamos del subcontinente indio y el continente africano, los cuales tienen una historia bastante larga. Incluso aquellos textiles que se utilizaban para envolver las momias en el Egipto faraónico, se ha encontrado que tienen un origen indio y además un origen en Bengala, lo cual nos quiere decir además que la relación entre el subcontinente indio y el continente africano a través del comercio ya tiene algunos milenios incluso. Muy bien, también hay que revisar que tienen una experiencia común con respecto al colonialismo europeo. Y a través de esto también hay que recordar que cuando se independiza India, uno de sus pilares de política exterior fue la descolonización en general, pero en específico en África, lo cual también nos parece importante entenderlo. Igualmente, el no alineamiento, y bueno, no voy a entrar más en detalles porque la doctora Lequín ya nos dio una cátedra acerca de esto, pero también me interesaría mostrar el papel de Sudáfrica. Uno de los momentos más importantes, me parece yo, en la era contemporánea entre las relaciones del subcontinente indio con el continente africano es 1994 y en particular las elecciones que se dan y la victoria de Nelson Mandela. ¿Por qué? Porque esto marca el inicio de la reconstrucción de las relaciones indo-sudafricanas. Y vamos a ver por qué es importante esto al mismo tiempo. Muy bien. Ya hablando acerca de India y entrando en materia, en 1991, India atraviesa un proceso de liberalización económica que le demanda la diversificación comercial. ¿Por qué? Porque el modelo se va hacia un modelo más pro negocios y exportador. Y lo primero que hace India en los años 90 es ver hacia el este. Por eso su política es de Look East. Eventualmente, bueno, del sudeste asiático, ANSEA, y eventualmente se va más al este, a lo que es Asia del Este, es decir, Japón, China y Corea del Sur, incluso Corea del Norte. Ya en 2014, el primer ministro Modi nos establece una nueva política, una Act East Policy, que es todavía más amplia, abarca también Oceanía, pero es una estrategia para insertar a India en el bloque de Asia-Pacífico, la región de Asia-Pacífico, no quedarse atrás. China quiere estar ahí y China está ahí, pero también India. Muy bien, ¿y qué quiere India en Asia-Pacífico? Bueno, les vende algunas materias primas, manufacturas, y recibe a cambio en importaciones, manufacturas también, pero con un alto nivel de valor agregado y contenido tecnológico. Computadoras, celulares, autopartes, equipo electrónico, partes de equipo electrónico, etc. Aunque también recibe materias primas. La joya de la corona aquí el aceite de palma. Eventualmente y además, simultáneamente también, en 2005 hay la fundación de un comité de relaciones económicas externas, que es muy importante, porque después de esto se empieza a ver que sí, la diversificación está muy bien del lado este, pero también tenemos que ver hacia el oeste, la Look West. Y primero se veía cómo ver hacia lo que nosotros llamamos Medio Oriente y en India se llama Asia Occidental. Asimismo, después se empieza a decir, no, pero también hay que ver más al oeste, todavía más a occidente. Y si no precisamente se piensa en Europa ni en Estados Unidos o América, sino se piensa en África. Aquí comienza, sobre todo en 2006, con la creación del Foro Económico India, Brasil, Sudáfrica, y 2 años después también con el Foro India-China.
Se ha dicho que también es una estrategia que responde a los intereses y a, digamos, esta estrategia que tiene China en África, pero vamos a ver que también tiene que ver como algunos especificidades. África es importante no nada más para responder a la política comercial externa de China. Y este foro enmarca lo que podremos llamar una Focus Africa Policy de parte de India. ¿Pero qué es lo que quiere India en África? Bueno, vamos a ver que les vende manufacturas con un cierto valor agregado. También es un mercado importante, no solo ve a África como una tierra perdida o algo así, no, 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 es un mercado. Y además que puede dar buenos dividendos. ¿Pero qué quiere de África? Bueno, la verdad es que lo que sí le interesa mucho son materias primas. Siguiendo lo que nos platicaba la doctora Girón con respecto a China, bueno, es muy, muy cierto eso. Ahora bien, ¿qué lugar tiene África para India? Es la cuarta región por volumen de comercio con la cual trafica ciertas mercancías y servicios, pero eso no quiere decir que sea del todo chica, o sea, que nada más sea su cuarta región. La más importante es Asia, pero vamos a ver que hay especificidades muy importantes. Muy bien. En cuanto a las exportaciones, ¿cuáles son los mercados más importantes? Porque obviamente le vende a África, pero no se vende igual en toda África, ni es una estrategia que dé, digamos, un margen de maniobra para toda África. Hay prioridades, hay unas regiones que son prioritarias, hay otras que no. Vamos a ver que en el comercio India ve a África en 6 regiones y las 3 más importantes para las exportaciones indias son, desde hace algunos años, sobre todo 2016-2017, el año fiscal indio, es África Occidental. Es de veras importante. Ha quedado en un segundo plano África del Este, que era antes el mercado más importante, con Kenia, con Tanzania, con Mozambique. Y el último es, bueno, la tercera más bien, sería África del Norte. Vamos a ver ahorita por qué. Igualmente, cuando hablamos de, bueno, ¿y a quién le compra India? No le compra toda África. Hay ciertas especificidades igualmente. La primera sería África Occidental, definitivamente. Y la doctora Noel nos hablará muy específicamente de esa parte, pero sí, definitivamente las importaciones son avasalladoras de parte de esa región y de 2 países en particular. La segunda sería la SACU o la área Unión, perdón, arancelaria de África del Sur, Sudáfrica, obviamente de ahí le interesa también mucho lo que le puedan vender. Y la tercera zona sería África del Norte. Igualmente también les mostraré de qué me estoy refiriendo. Muy bien, pero tal vez nos estemos preguntando, ¿y quiénes son los socios más importantes? Bueno, para empezar, Nigeria, pero por mucho Nigeria. El segundo es Sudáfrica. Insisto, Sudáfrica es como una puerta, como lo dijo muy bien la doctora Lequini, se vende como una puerta y justamente lo usó como una puerta a India y definitivamente es de capital importancia. También tengamos en cuenta que la diáspora de origen indio más importante en África está en Sudáfrica. Y el tercer socio que a mí me sorprendió cuando voy revisando de nuevo estos datos es Egipto. Porque cuando yo hacía mi tesis de maestría, de hecho encontraba que era Kenia, pero Kenia se ha quedado muy atrás. Muy bien. Ahora, ya desagregando más todavía estos datos, ¿qué quiere o por qué le interesa a India traficar con este continente? Bueno, hay muchas cosas y muy buenas razones, la verdad. Les vende combustibles. Y bueno, Mozambique es el 7º mercado para India. No está mal. Les vende vehículos y autopartes, que es un rubro muy importante. Sudáfrica es el 3er mercado en estos productos para India. Y Nigeria es el 6º. Les vende medicinas. No nos sorprenda que Sudáfrica es el 2º comprador más importante para las medicinas indias debido a los antirretrovirales como tratamiento para el VIH-Sida. Por eso pues, es tan importante. El 6º es Nigeria. Entonces tampoco, o sea, no está mal. No debemos descartar completamente África. Por otro lado, también se vende arroz, sobre todo a Egipto, y es importante porque antes no vendía arroz India. De hecho, el arroz es una materia prima o un alimento estratégico para India.
Entonces es interesante que por medio de mecanismos de cooperación se les venda arroz a algunas naciones, muchas son africanas y digamos el monto más grande es en África del Norte con Egipto. Y en general se vende algodón y ropa, los textiles indios al final. Son competitivos. ¿Pero qué quiere India? Petróleo, 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 petróleo. Nigeria es el cuarto proveedor de petróleo de India. México es el octavo. El noveno es Angola, por ejemplo. También hay otros países como Argelia o Egipto que también le venden petróleo, pero no están en tantas cantidades o no están no tienen un registro tan grande para estar dentro de los 10 primeros mercados de proveedores. Oro. India es uno de los principales, tal vez el tercer importador de oro en el mundo. Le interesa el oro. ¿El oro de dónde? De Ghana y también de Sudáfrica. Ghana, de hecho, es el segundo proveedor de oro. Sudáfrica es el sexto. Y si se preguntan quién es el primero, Suiza. Gas. Gas natural. El segundo proveedor de gas natural de India es Nigeria. El tercero es Angola y el octavo, Guinea Ecuatorial. Es importante tenerlo en cuenta. También le interesan los diamantes. Y bueno, uno de sus proveedores más importantes es Botsuana, el quinto, y el séptimo es Sudáfrica. Entonces, ahí es importante tenerlo en cuenta porque además India es el primer exportador de diamantes, me parece, del mundo y debe ser el segundo o el tercero en cuanto a importación, porque los importa, los trabaja, los corta, los pule y los vuelve a exportar. De hecho, tiene su propia bolsa de comercio y una de las más grandes del mundo. Y por último, precursores para fertilizantes y química inorgánica que consiguen diferentes países. Materias primas al final. Pero aún así, les digo, es importante. Ahora bien, en cuanto a inversión, aquí es bien interesante el saber que hay un archipiélago en el Océano Índico que todavía se considera este archipiélago parte de África llamado las Islas Mauricio, que es el primer receptor de inversión extranjera directa de India a África y el primer origen de inversión extranjera directa, no, perdón, el segundo, de inversión extranjera directa a India. Es decir, llegan las inversiones a las Islas Mauricio y se van a India, ¿no? Es un paraíso fiscal, las Islas Mauricio, tienen además un tratado que evita la doble tributación, etcétera, etcétera, pero no deja de llamar la atención. Si quitamos a las Islas Mauricio, podemos darnos cuenta que, de hecho, la principal región que recibe la inversión extranjera directa de India es Mozambique, Kenia, Tanzania, la región del este de Asia. Pero ¿qué tipo de empresas van? Hay muchos rubros, en serio, hay muchas empresas indias ya en África, pero hay 4 que me parece que son los más importantes. Y es energía y minería, y ustedes dirán, claro, es que las empresas privadas indias van por los recursos africanos. No nada más es la iniciativa privada india, también es la iniciativa pública y sobre todo la iniciativa pública. También comunicaciones. Airtel es el operador más importante, no, digamos, para India. Y bueno, Airtel es la segunda telefónica por suscriptores en el mundo. Tiene 400 millones más o menos de suscriptores. 90 millones son africanos. Entonces es una cuarta parte de su mercado. No es para desaprovecharlo. El otro rubro son servicios financieros, y ahí dirán ustedes los bancos, los malvados bancos indios. Sí, los bancos del Estado. El State Bank of India, que es el más grande de India, y el el Bank of Baroda. Y por último, la farmacéutica. Dr. Reddy, Cipla, Ranbaxy, todos intentan tener ahí un cacho del mercado, pero además producir también en África. Y producir con mano de obra africana, que es una de las partes importantes. Por último, ¿a qué nos lleva esto? Esta estrategia de política externa política comercial externa no se podría dar si no existiera un lubricante o algo que hiciera ver bien a India con respecto a China y frente a los países africanos, que es una política de cooperación económica muy particular. Tiene 3 T's, se dice que es una trinidad. Training, capacitación, trade, comercio, technology, tecnología. Todas esas se engloban.
Claro, ustedes dirán, ay, claro, da dinero, donaciones. No, son créditos. Y créditos que da el Banco de Exportación e Importación de India para comprar, sí, productos indios. Sí, lo sé. Es un tipo de ayuda dada. El IT, que es el programa estrella de India para la capacitación, y hay que decirlo que está en todo el mundo, incluso está en México, pero además da un gran espacio para los indios. Al mismo tiempo, estos vínculos han servido para que en política, sobre todo en seguridad marítima, se estrechen vis-a-vis el proyecto de el collar de perlas de China, y proteger obviamente el comercio también de la piratería, y con cuestiones geopolíticas. Por último, nada más, es decir, y concluyendo que esta estrategia también intenta dar una percepción buena de India en vísperas de, o más bien con el objetivo de tener una imagen que le permita acceder a una candidatura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas permanente. Ahorita ganó el no permanente fácilmente, pero quiere un no permanente. Y el cabildeo con los países africanos así empieza. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacobo, por ajustarte al tiempo. Muy interesante tu plática. Como mencionaba hace unos momentos la doctora Girón, pues esas relaciones que vemos entre India y África, pues muestra lo que dice la doctora Girón, un nuevo orden económico internacional, ¿verdad? Me sorprende, o sea, sí es sorprendente todas las inversiones que tiene India. Todo el mundo volteamos a ver al hegemón naciente que sí es China, que sí es Estados Unidos, pero ve, ahí está India, y también con inversiones muy interesantes. Bueno, pues le voy a dar la palabra a la doctora María Noel Dusol. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una presentación que es una presentación muy, en realidad es una estructura. ¿Se ve? ¿Se ve correctamente? Perfecto. Bien. Es decir, esta presentación yo la hice a modo de estructurarla y estructurar los temas que voy a tocar muy brevemente, porque en estos 10 a 15 minutos podemos plantear en grandes rasgos. Después, por supuesto, queda abierta la participación para las preguntas o los comentarios que quieran hacer. Quisiera empezar agradeciendo fundamentalmente el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Autónoma de México por lograr esta iniciativa conjunta con el Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático enmarcado en el PREXUR de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Agradecerle, por supuesto, a Jacobo Silva, porque ha sido de alguna manera nuestra vinculación con el programa para poder en este día estar realizando este conversatorio y estar compartiendo esta mesa con la doctora Alicia Girón, con el doctor José Luis Maya, con el doctor Jacobo Silva y, bueno, por supuesto, con la doctora Gladys Lecchini. Es un placer poder estar aquí con ustedes debatiendo sobre estos temas. Bueno, rápidamente, como para ir al tema que os voy a desarrollar en estos minutos, lo que me voy a dedicar es a las relaciones entre India y África, básicamente en el siglo XXI, y voy a focalizarme en 3 puntos principales. En primer lugar, dar algunos lineamientos de la política exterior de India en África en el siglo XXI. Ya Jacobo Silva lo que hizo fue, de alguna manera, darnos un panorama. Yo voy a retomar algunas ideas que él ya ha expuesto. En segundo lugar, dar a conocer cuál de estas iniciativas indias de alguna manera entran como en competición con las iniciativas chinas en África. Y en un tercer lugar, mencionar algunas políticas que India viene desarrollando en África en la pandemia del COVID-19, en esta situación que estamos atravesando en estos momentos, que se ha denominado diplomacia médica de India en África. Bueno, como para poder ir al primer punto, y retomo algunas cuestiones que ya, como bien dijo Jacobo,
la política exterior de India hasta la caída del muro de Berlín, direccionada hacia África, estuvo regida por lineamientos principales que estaban vinculados a la lucha contra el apartheid, a la lucha contra el colonialismo y también al mismo tiempo la defensa del no alineamiento. Desde los años 90, es decir, ya ingresado en la posguerra fría, India se encuentra en este momento de alguna manera huérfana de su principal aliado. En ese momento era la Unión Soviética hasta la caída del muro de Berlín. Entonces tiene que comenzar a diversificar o comenzar a buscar ciertas estrategias nuevas en un momento diferente, y básicamente va a estar regido por el hecho de la implementación de las políticas macroeconómicas que comienzan a aplicarse en los 90 en este país, y con ello la preocupación fundamental de mejorar los índices de crecimiento económico de India en ese momento. Por supuesto es que a partir de los 90 en adelante va a ser que la política va a estar, entonces va de alguna manera a surtir ciertos cambios, y de ser una política más principista va a pasar a ser una política un tanto más pragmática, y con el intento de poder ganar influencia a nivel internacional. Por eso es que África comienza a ser cada vez más importante para diversificar socios comerciales fundamentalmente, y eso vamos a ver cómo se mantiene en los 90 y también lo vamos a ver en los años 2000. Bien, como para poder ya ingresar en el siglo XXI, desde 2004 en adelante en India, o sea, va a estar dividida su gobierno en dos gestiones de partidos políticos diferentes. En el caso del 2004 a 2014, como vemos en la diapositiva, Manmohan Singh va a ser el representante, el primer ministro que representa al Partido del Congreso Nacional Indio, mientras que después tenemos desde 2014 hasta la actualidad a Narendra Modi como representante del Bharatiya Janata Party, partido opositor, partido nacionalista opositor al Partido del Congreso Nacional Indio. Si bien en este siglo XXI el gobierno en India está dividido en partidos opositores, la política exterior hacia África ha sido de continuidad, ha tenido más continuidades que rupturas en estos años, en estos casi 2 décadas. Entonces, lo que vemos es que a partir del siglo XXI, India es catalogada a nivel internacional como una potencia emergente, y justamente va a ser Manmohan Singh quien va a llevar a cabo una serie de políticas que de alguna manera van a respaldar esta categorización de potencia emergente. Y si vamos al caso africano, tenemos un gran activismo internacional por parte del primer ministro en primera persona. Y debemos mencionar, en términos políticos diplomáticos, hubo 6 visitas diplomáticos, 6 visitas de alto nivel a África durante su periodo de gobierno. Si bien no se ha diversificado en cantidad de países, pero sí es importante tener presente este número, porque si lo comparamos con el gobierno de Narendra Modi, en los 6 años que va de su gobierno, desde 2014 hasta la actualidad, tan solo 2 veces ha realizado visitas oficiales en África. Y además también se ha focalizado, en el caso de Narendra Modi, en Sudáfrica. Bueno, tenemos que tener presente que Sudáfrica comparten con India el foro BRICS. Por eso justamente, y además retomando lo que ya había dicho Jacobo, tienen una historia, una alianza estratégica, digamos, una asociación estratégica desde hace mucho tiempo.
pero se ha focalizado básicamente en Sudáfrica y en Asia, y en África, en los países de África Oriental. Manmohan Singh al mismo tiempo también ha iniciado, durante su gestión, ha iniciado una serie de políticas multilaterales o iniciativas multilaterales en África muy interesantes, que Narendra Modi mantuvo durante, o ha mantenido, o ha retomado durante su periodo de gobierno. Por eso es que hablamos más vale de continuidades más que de rupturas en la política exterior africana en el siglo XXI. Me refiero con ello, por ejemplo, a que se ha convertido o convirtió a India como observador en algunos procesos de integración importantes en África, como fueron, por ejemplo, COMESA, SADC y ECOWAS. Al mismo tiempo también planteó como iniciativa muy interesante y que entra en vinculación con las necesidades petroleras de India, que ya mencionó Jacobo, la conferencia de hidrocarburos India-África, inaugurada en 2007, y por supuesto la cumbre India-África, que se inaugura en el año 2008. En el caso de Narendra Modi, como ahora vamos a ver, dio continuidad a estas iniciativas, y en algunos casos se ha visto como una cierta, o el formato que les ha dado, puede ser leído de alguna manera en contraposición a lo que son las iniciativas chinas en África, que como sabemos datan de años anteriores a las Indias, y también, por otra parte, son abarcativas, magnánimas, es decir, hay muchas diferencias como para establecer, que al mismo tiempo se plantean como desafíos para las iniciativas indias en el continente africano. En primer lugar, mencionar, como ya les había dicho, bueno, el establecimiento de esta cumbre India-África a partir del año 2008. Los puntos que forman parte de esta cumbre son muy similares a los establecidos en el año 2000 con el Foro de Cooperación China-África. Hay muchos puntos en común, entre ellos infraestructura, salud, cooperación, capacitación, energía, por supuesto, recursos naturales, comercio e inversiones. Esta es una cumbre que se realiza por primera vez en 2008, se reedita en 2011, y tendría que haberse dado en el año 2013, ya finalizando o promediando lo que fue el gobierno de Manmohan Singh. Es pospuesta y se vuelve a posponer una vez iniciado el gobierno de Narendra Modi hasta el año 2015. Entonces, vemos de alguna manera que si bien la política africana no tuvo demasiados cambios, se puede observar cierta disminución en el nivel que sí venía teniendo en el gobierno anterior, en el gobierno de Manmohan Singh. En comparación a lo que es el FOCAC o a las cumbres de la FOCAC, han tenido una periodicidad cumplida de manera progresiva, o sea, en la forma china, como nosotros solemos decir, año a año, en donde se ha planteado, no hubo ningún año en donde se haya pospuesto, como sí fue en el caso de India. Por otra parte, también debemos tener en cuenta que en la última cumbre, en la tercera cumbre India-África, es la primera vez que el gobierno de India cita a los 54 jefes de gobierno de los países africanos. Esto se diferencia con las anteriores cumbres, las anteriores cumbres de 2008 y de 2011, en donde solamente fueron citados 14 o 15 representantes de los gobiernos africanos elegidos por la Unión Africana. Entonces, bueno, también se puede ver de alguna manera que Narendra Modi lo que intenta hacer
es asimilarse a la estrategia china, en donde China desde un primer momento, desde el año 2000, ha citado a todos los jefes de gobierno de los países que conforman el continente africano. Eso por un lado. Por otro lado, también vemos, como ya bien lo ha mencionado la doctora Gladys Lequini y la doctora Girón, la iniciativa de la Belt and Road Initiative, para decirlo en los términos que los encontramos en todos los textos académicos, así lo mencionan. En el año 2013 es cuando efectivamente el gobierno chino de Xi Jinping da a conocer el lanzamiento de esta nueva iniciativa china. No obstante, Modi nuevamente plantea en contraposición o en competencia a ello, como se viene leyendo en la literatura sobre esta temática, el corredor de crecimiento hacia África en el año 2016, en conjunto con el gobierno de Japón de Shinzo Abe. En los últimos años hubo una conjunción de estrategias entre Narendra Modi y Shinzo Abe que básicamente han planteado o ha concluido en el planteo de este corredor de crecimiento. Lo cierto es que frente al avance contundente de la Belt and Road Initiative, que ya hasta el momento tiene 136 países la conforman, entre ellos países europeos, el corredor de crecimiento entre Asia y África hasta el momento ha quedado en el papel. No ha tenido mayores avances desde su lanzamiento hasta la actualidad, y de hecho, en el año 2018, en un memorándum conjunto entre Japón e India, se le ha bajado de alguna manera el perfil porque ni siquiera fue mencionado en ese comunicado conjunto y simplemente fue considerado como una plataforma empresarial para África y Asia lanzada por India y por Japón. Con lo cual también vemos que se le plantea un gran desafío a India si quiere continuar con este tipo de políticas frente al avance, como ya dije, contundente a paso firme de las iniciativas chinas, principalmente en el continente asiático y africano. Y finalmente me gustaría trazar por último algunas consideraciones respecto de lo que ha sido en estos últimos meses de la política de cooperación de India en los países africanos para afrontar la pandemia mundial frente al avance del COVID-19. Bueno, lo interesante es ver que tanto en India como en los países africanos, hasta mediados de junio de 2020, la curva de crecimiento de contagios había sido no tan contundente, sino que a mediados de junio estamos hablando de unos 300.000 contagiados en India, en un país que tiene 1.200 millones de habitantes, lo cual era una cifra, digamos, manejable. Sin embargo, un mes después, o sea, en la actualidad, estos son datos actualizados del día de ayer, la curva se ha acelerado y en India ya estamos contando 1.500.000 infectados. Lo mismo viene sucediendo con la mayoría de los países africanos en donde la curva se ha acelerado de contagios. De hecho, en el caso de India, de estar en quinto lugar en junio, pasó a estar en segundo lugar en cuanto a cantidad de infectados a nivel mundial en el día de ayer. Y si hay una similitud entre India y los países africanos en este aspecto, es que no se encuentran preparados, o su sistema de salud no se encuentra preparado, se encuentra muy vulnerable como para poder afrontar una pandemia de estas características. Por solo mencionar un dato, en el caso de India, tienen el rango de camas hospitalarias es de 0,5 por cada 1.000 habitantes, y
resultados similares o una imagen similar en cuanto a datos se puede observar en la gran mayoría de los países de África subsahariana. Por supuesto que, como bien decía la doctora Gladys Lecchini, tenemos que tener en cuenta que no todos los países africanos tienen la misma realidad, que es muy diversa la imagen que podemos ver en cada uno de ellos, pero que en promedio, o sea, estamos observando que el número es 0,8, 0,5, en algunos casos más, en algunos casos menos, de camas hospitalarias cada 1000 habitantes, lo cual es una situación preocupante frente a la realidad que se encuentran atravesando. No obstante, India, por más que se encuentre atravesando este tipo de realidad, no ha escatimado esfuerzos en realizar cooperación con los países africanos, básicamente en el envío de kits de testeos para poder testear la enfermedad, también ha realizado envíos de medicaciones, y también se encuentra cooperando en asistencia médica online. Y aquí me quiero detener mínimamente, porque ya me estoy pasando un poco del tiempo, pero esta cooperación en salud con los países africanos, en el caso de India, no es actual, o no se limita solamente al caso de la pandemia mundial, sino que ya ha iniciado en el año 2009, como lo vemos en pantalla, con el Pan African E-Network, que es una iniciativa conjunta entre la Unión Africana y India para poder, a través de redes de conexiones de alta velocidad de Internet, poder asesorar y poder capacitar a nivel universitario y también poder realizar consultas médicas online. Hoy por hoy muy utilizado en este contexto que estamos atravesando. Mencionar que en el año 2016 se realizó también como dato una primera reunión entre India y África vinculada a cuestiones médicas, y que el año pasado se firmó un memorándum de entendimiento entre la Unión Africana e India para poder abordar investigación y desarrollo, capacitación, mejorar el comercio de medicamentos de India en los países africanos. Todo ello también frente a una actuación de China muy contundente en el área de salud desde el año 2006 en el marco de la FOCAC, y que no hay que olvidar también que en el año 2017 Xi Jinping lanzó la Health Brief en el marco de la Organización Mundial de la Salud, y que fue muy bienvenido en la Organización Mundial de la Salud, con lo cual volvemos otra vez al caso de los avances a paso firme de China frente a India, que intenta de todas maneras continuar con sus vínculos y su cooperación dentro de lo que es el continente africano. Como para terminar y como cierre, me gustaría dar a conocer que no hay dudas de que una vez que el mundo haya superado la pandemia mundial, va a haber un movimiento tectónico en cuanto a balance de poder mundial. Y en este caso India, yo creo que va a continuar con su política de multialineamiento, en donde no apuesta por una sola alianza o una sola asociación hacia las potencias tradicionales o hacia los países del sur, sino que diversifica relaciones para poder lograr su objetivo nacional más importante, que es desarrollar económicamente al país. Muchas gracias, quedo abierta a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctora María Noel. Pues se nos ha ido el tiempo. Yo les había dicho en un principio que después de que terminaran su participación les iba a dar otro momento para que concluyeran, pero creo que hay tiempo para una pregunta que nos llegó de las que hicieron a través de Facebook, y se las voy a leer. Es de Martín Jorge y pregunta: ¿cuál es el análisis que realizan los ponentes en torno a las relaciones entre la Federación Rusa y los países africanos? Creo que es un actor de importancia, más aún si lo enmarcamos en un orden internacional en transición, donde su figura está aún en discusión. Entonces, no dice para quién va planteada, entonces quien la quiera contestar.
Adelante, doctora Gladys. No, creo que es interesante en el contexto de la reconfiguración del poder ruso y de la estrategia rusa de alianzas, el rol de África. Si vamos a pensarlo en la década del 70, donde la Guerra Fría de alguna manera, como yo mencioné, se había trasladado al continente africano, la disputa este-oeste, digamos, por una parte la presencia rusa o a través de Cuba, y por otra parte la presencia de Estados Unidos a través básicamente de los franceses, había sido el espacio de la contienda. Hoy es diferente esto, pero Rusia hace su propio juego de una manera todavía mucho más secundaria en todo caso en el contexto de Rusia, India y China, que sería la nueva trilogía RI, que es lo que ha quedado de BRICS, teniendo en cuenta que Brasil y Sudáfrica están pasando situaciones complejas. En este contexto de RIC, vemos que, como mencionó la doctora Dusort, China lleva la delantera, India va en segundo lugar, y Rusia está intentando una reconfiguración de su escenario regional, por una parte, y una vez que se consolide, va a apuntar a su expansión. Me parece que es la tercera en el juego de los países africanos y que está comparativamente con la avanzada China y la avanzada India, está más rezagada. Lo que no quiere decir de que no le llegue el momento también, porque así como fue planteado, yo lo que estaba pensando en términos del sistema global, la década del 70, digamos, donde el eje era, como diría nuestro querido y ya fallecido Samir Amin, era la década de la tríada, y donde se incorporó Japón y se incorporó China al juego, era un juego que iba de occidente hacia el oeste. Hoy el juego va del Atlántico hacia el Pacífico, pero en otro lugar, porque todo el espacio geopolítico continental de China, Rusia, India y Japón está en juego, donde Estados Unidos está intentando ver cómo se dirime, digamos, el juego de poderes. Entonces me parece que África va a quedar en un escenario muy positivo en el sentido de los espacios geopolíticos, con recursos humanos y con un potencial de mercado que no es de despreciar. Ahora bien, también es cierto que Rusia está en un segundo nivel. Si se va a dar una contienda en torno a la tecnología que se está hablando en el siglo XXI, y en el rol de quién va a ser el triunfador con el 5G, me parece que la disputa va a ser en todo caso en lo que yo llamo hoy una hegemonía bifronte, una potencia que en algunos niveles, como es Estados Unidos, está descendiendo, pero en otros se aferra con fuerza a este espacio que contiene, y por otra parte un país como China, que viene creciendo con una fuerza, o como diría Noel, con una contundencia muy marcada. Y Rusia está jugando ahí el juego de los equilibrios en el sudeste asiático, y obviamente una vez que resuelva o en paralelo a ese equilibrio va a jugar los juegos europeos, los juegos asiáticos, africanos, y también la relación con Estados Unidos. Me parece que estamos en un momento de fracturas, de movimientos tectónicos, donde pueden aparecer
pueden aparecer reconfiguraciones de fuerzas que no son tan claramente previsibles hoy y que nos van a sorprender posiblemente. Quizá a lo mejor no tanto como el COVID, pero sí. Y acá quería decir un dato que me pareció importante, que olvidé yo de China y África, es que en junio, el mes pasado, hubo una cumbre virtual liderada por Xi Jinping y por Cyril Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, en torno a toda la cuestión de la, llamémosle, diplomacia de los barbijos, o las formas en que China puede contribuir a la ayuda con África, que forma parte de una estrategia de mostrar otra nueva garra en el continente africano. Muchas gracias, doctora Gladys. ¿Alguien de nuestros ponentes quiere agregar algo más? Bueno, yo nada más muy breve. Bueno, pues estoy de acuerdo con Gladys, y efectivamente lo que está sucediendo ahí en las fronteras entre China, India y Rusia, más allá de un pleito fronterizo, que no sé, realmente aquí la especialista es Gladys, pero definitivamente ahí hay un poder que cuando se unan estos tres países, bueno, van a liderar, porque ya venían creciendo, más bien India y China han sido las locomotoras hasta 2008-2009, pero China siguió creciendo y fue el que vino arrastrando el crecimiento para todos los países a nivel mundial. Por eso es que cuando Wuhan se cierra, pues ya nadie sabe qué hacer. No obstante que ya venía mal la economía a nivel mundial. Pero a mí me parece que sí, definitivamente, aquí lo más interesante es darle secuencia, ver el desenvolvimiento de esta pandemia, lo que está pasando a nivel de la producción, de la circulación, de el interés por salvar las economías, aquí no importa la vida, lo importante es la economía, y hay que salir adelante con el crecimiento económico, y vamos a ver hasta qué punto esto, pues yo no sé si termine con la vacuna o no vacuna, pero aquí definitivamente yo creo que sí va a haber un cambio en cuanto a nuevos proyectos productivos y donde se está apostando a las energías renovables, y aquí es donde China es, y la 5G es lo que van a, yo diría, a definir por lo menos ya los próximos, de aquí al 2050 y posiblemente el resto de lo que quede en este siglo, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues ojalá, y yo traería ahora la reflexión a los países latinoamericanos, que también nos pongamos las pilas en cuanto a nuevas formas, más bien la orientación de recursos, más de energías renovables, que seguir con pues con modelos o con recursos que para mi gusto ya serían del siglo pasado. Pues muchísimas gracias. Yo por mí sería todo mi comentario. Muchas gracias, doctora Girón. Hay una pregunta más, solo para no dejar afuera a nadie. Sería en 3 minutos si alguien de ustedes la quiere contestar. Pregunta Joaquín Carvalho, y es, se habló anteriormente de la presencia de Brasil en África y de esta relación. ¿Ven en Bolsonaro una continuidad en esta presencia, o entienden que se está dando o va a darse una reconfiguración de este lazo? Por favor. María Noel no la veo, pero puedo responder. Es interesante si uno ve el acercamiento de Brasil al África desde los 60 hasta la actualidad. El punto más alto fue la primera década del siglo XXI con Lula da Silva, que en realidad yo también creo que hay que reconocerle a la presidencia de Fernando Henrique Cardoso en su momento haber generado las bases de este acercamiento. De todas maneras, con Lula da Silva
que viajó 11 veces al África, que creó prácticamente, abrió embajadas en casi todos los países, firmó convenios, digamos, en todas las áreas de cooperación, desarrollando proyectos de cooperación científico-tecnológica e incrementando el comercio. Con Lula da Silva también Brasil se sobreexpandió en el continente africano, más allá incluso en algunos casos de sus posibilidades y recursos, al punto tal que en algún momento ya con la presidencia de Dilma Rousseff había empezado a achicarse o a restringirse en función de ciertas limitaciones domésticas. Ahora, nada de esto se compara con la negación total a, digamos, primero a lo que sería la cooperación sur-sur, que ha sido una de las acciones tradicionales de política exterior de Brasil, que si bien nunca participó del movimiento de no alineados, sí ha pensado que era un país del sur y que parte de su rol, digamos, de protagonismo regional y global se daba en cooperación con los países del sur. Bolsonaro echó por tierra todo, porque en realidad echó por tierra con todas las políticas previas que venía desarrollando el PT con respecto al África. De todas maneras, hay cierta sinergia o cierta inercia que se sigue dando en cuestiones, digamos, de costos razonables para el Estado brasileño. De todas maneras, vuelvo a decir, nunca en toda la gestión de Bolsonaro el continente africano llegó a tener un perfil siquiera mediano. Es la primera vez prácticamente desde las independencias que el perfil de África baja en la política exterior brasileña. Muchas gracias, doctora Gladys. Pues no hay más que agradecer sus brillantes intervenciones, su paciencia. Nuevamente volvemos a ofrecer una disculpa por lo ocurrido. Todo iba muy bien, por eso ya nos extendimos un poco más. También queremos agradecer a quienes nos están siguiendo a través de nuestra cuenta de Facebook y quienes plantearon estas preguntas. Entonces, sin más, pues yo espero que no sea la última actividad que organicemos, sino más bien que sea la primera de varias actividades que hagamos entre el POEA y TRECSUR. Y pues muchas gracias a la doctora Girón, Jacobo, doctora Gladys, doctora María Noel. Gracias a todos. El POEA también. Muchas gracias, igualmente. Felicidades y un gusto, Gladys. Un gusto, quedemos en contacto, Alicia. Claro, muy bien, y gracias a Jacobo y a Noel. Un beso.